Al leer sobre el crecimiento de las ciudades a lo largo de la historia y cómo eso se conecta con el mundo actual, me doy cuenta de lo complejo que es entender la urbanización. Desde las grandes civilizaciones antiguas como Babilonia o Roma hasta las ciudades modernas que conocemos, las ciudades han sido el centro de todo, desde el poder, la cultura, hasta los avances tecnológicos que ha tenido. Pero también nos muestra otra realidad que es el otro lado de una gran ciudad, en donde hay caída, un colapso que se puede dar por causas externas o internas. Babilonia es un buen ejemplo que nos colocaron en el video, que era una ciudad llena de avances, pero que cuando las fuerzas externas como el ejército llegaron, todo se vino abajo. Eso nos da a entender que por más poderosa que sea una ciudad, siempre está en riesgo. Y a pesar de el increíble desarrollo que tuvo, también las ciudades mayas colapsaron debido a factores como el clima o crisis internas. Este patrón de crecimiento y caída no es solo algo del pasado, sino que se repite en nuestras ciudades actualmente. Y la presión por crecer y expandirse muchas veces puede jugar un doble papel y convertirse en un problema. Lo interesante de las ciudades modernas es cómo el proceso de la urbanización no se centra solamente en pocos lugares, sino que pues por lo que antes pensábamos que solo las ciudades grandes iban como a dominar el mundo. Y hoy tenemos ejemplos de que hay ciudades pequeñas o medianas que también están creciendo en un mejor ritmo. África nos colocaron también el ejemplo de que el crecimiento de las ciudades se ve muy influenciado por la colonización, pero ahora hay muchos más factores que la ayudan, como la diversidad del cultural, los mercados y las religiones que forman la estructura de estas ciudades. Por otro lado, las grandes ciudades como Pekín y Roma, con toda su magnificencia y planificación, también nos muestra que el crecimiento no es solo cuestión de arquitectura tecnológica, sino que es mucho más que eso y tiene que ver como con el poder y cómo se organiza la sociedad. Por ejemplo, Pekín está llena de símbolos de autoridad y de control, como la ciudad prohibida, que nos habla que se organiza alrededor de un poder estatal. Y algo que debemos en muchas partes del mundo, donde la ciudad refleja no solo cómo viven las personas, sino cómo también quién tiene el control. Pero a pesar de todo el poder que tienen las ciudades, también es importante no ignorar los problemas que generan, desde la desigualdad social, económica, hasta los problemas medioambientales. Las ciudades son a la vez centros de innovación y también de crisis. Las tensiones sociales, las críticas políticas y la falta de recursos, que todo esto genera conflictos dentro de las ciudades. Y a veces se nos olvida que las ciudades, aunque son espacios de progreso, también son lugares que acumulan muchos problemas e intenciones en cuanto a la sociedad, la economía y la cultura. También nos hablaba cómo Henry Ford sugería que la solución de muchos problemas urbanos era simplemente abandonar la ciudad. Sin embargo, a pesar de esos problemas, las ciudades siguen siendo un motor de humanidad y son los espacios donde las ideas, la economía, la cultura y la política se encuentran y generan varios cambios importantes. También hablaron sobre que el concepto de ciudad parece obvio y concreto, y en realidad es mucho más fluido y variable. Cada ciudad tiene su propia historia, su propia identidad y su propia forma de urbanizarse. Solo que depende de un montón de factores como los ya mencionados anteriormente, que fueron sociales, políticos y económicos. Y muchos estudios sobre la urbanización se han centrado en Europa y Estados Unidos, pero también hablan de que se ha comenzado a notar un cambio en la urbanización en cuanto a los países del sur, como Latinoamérica, como India, como China, que tienen realidades urbanas muy diferentes a las que generalmente ellos conocen, que son los de Estados Unidos y Europa. Pues como reflexión, lo que nos queda muy claro es que las ciudades no son solo lugares físicos, sino un proceso constante de cambios y por la historia y la cultura. Y también son fundamentales para el progreso de la humanidad, aunque tengan problemas y desafíos.